Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, los que se levantan temprano. Lo que van a ver hoy es un video que voy a intentar sintetizar el tema que estuvimos repasando en videos anteriores, que es Mesopotamia, ¿sí? Nosotros podemos decir a partir del inicio de la civilización con la aparición de la escritura, podemos decir que las civilizaciones van a surgir en lugares donde había ríos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a llamar a estas civilizaciones fluviales, ¿sí? Estas civilizaciones fluviales van a pertenecer a lo que se denomina cercano o lejano oriente, ¿sí? Este año, primer año, solamente va a haber lo que se conoce como el cercano oriente, ¿sí? El lejano oriente va a estar formado por China y la India, ¿sí? Esos temas no se abordarán, no entra dentro del currículum de primer año, pero sí el cercano oriente. Ahora, estas civilizaciones que pertenecen al cercano oriente, ¿cuáles son? ¿Sí? Bueno, básicamente son las que estuvimos viendo, Mesopotamia. ¿Sí? La región de Mesopotamia va a ser y va a pertenecer al cercano oriente. También vamos a abordar los temas que tienen que ver con el norte de África, ¿sí? Nosotros podemos decir que en el norte de África se ubicaron civilizaciones como la de los egipcios, ¿sí? Yo después les voy a subir videitos también sobre los egipcios. Los egipcios y los mesopotámicos se van a asentar cerca de los ríos, por eso el nombre de fluviales, ¿sí? Estaban relacionados y su vida dependía de la cercanía a los ríos. ¿Por qué? Porque son zonas muy áridas, ¿sí? Si nosotros agarramos un mapa hoy de Mesopotamia, ustedes van a ver que se encuentra lo que hoy conocemos como Irán, Irak, Arabia, ¿sí? Y en el norte de África, en lo que hoy conocemos como Egipto, ¿sí? Entonces, estas civilizaciones van a formar parte del comienzo de la organización de las ciudades-estado. En Mesopotamia vamos a encontrar tres civilizaciones, ¿sí? La primera van a ser los súmeros, ¿sí? Los súmeros van a lograr ciertos avances, no van a formar un país, son ciudades-estado, eso significa que no conforman un país unificado, ¿sí? Como por ejemplo hoy nosotros la República Argentina. Y ciudades-estado podríamos compararlo, trayéndolo a la Argentina, cuando las provincias eran independientes, ¿sí? Que no estaban unidas a una república. En los súmeros vamos a tener ciudades-estado, cada una se gobernaba por sí misma, siempre había una ciudad importante. En este caso, siempre están las ciudades de Babilonia, las ciudades de Akkad, ¿sí? Como ciudades cabecera, ¿sí? de la región. Van a aprovechar todo lo que tiene que ver con los ríos, con el cauce del Tigris y el Éufrates, ¿sí? Se la llama la media luna fértil porque toda esa zona que recorre los ríos es zona muy fértil, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos fertilidad en los suelos? La Argentina es un país que tiene grandes llanuras, ¿sí? Pero ¿para qué utiliza la llanura, por ejemplo, acá en la Argentina? Bueno, se utiliza para la ganadería, para la agricultura, para diferentes tipos de cultivos. De ahí la Argentina saca para alimentar a su población y el excedente se vende, ¿sí? Por eso la Argentina se conoce como un país con un modelo agroexportador que hoy no es incipiente, pero continúa, ¿sí? En cambio, Mesopotamia va a utilizar los recursos que le proporciona esta media luna fértil para exclusivamente el consumo. Más adelante, cuando ya están más organizadas estas ciudades, van a empezar a intercambiar sus productos con otros de la misma región que fueron los fenicios, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de los fenicios. Voy rapidito, chicos, porque así lo puedo compartir en el Classroom y no les ocupa tanto espacio. Bien, entonces dijimos que son ciudades fluviales, ¿sí?
que se dividen en cercano y lejano oriente. Nosotros vamos a abordar las del cercano oriente, en este caso Mesopotamia, que también es conocida como la media luna fértil, ¿sí? Abarcó la región que hoy conocemos como Irán, Irak, ¿sí? Todo el corredor palestino. Es una característica muy peculiar esto de la media luna fértil, porque en la región ustedes van a ver que hace, ¿no es cierto?, como una media luna, porque abarca la región que está entre el Tigris y el Éufrates. Y ahora les voy a mostrar un mapita, ¿sí? Acá ustedes van a observar que tenemos el Tigris y el Éufrates y esta media luna, ¿sí?, que hace la zona de la llanura de la región, ¿sí? Lo que tenemos acá, tenemos el mar Mediterráneo, el mar Rojo, ¿sí?, y el Golfo Pérsico. A esta región nosotros la llamamos Mesopotamia. Ahora, la región, entonces, como habíamos dicho, va a tener ciudades-estado, van a estar organizadas políticamente, van a tener un pequeño ejército no unificado, compartían las mismas actividades económicas, ¿sí?, la pesca, la ganadería, la agricultura, la recolección, el intercambio comercial entre estas ciudades, ¿sí? Pero son lenguas asiánicas, es decir, que no comparten la misma lengua porque eran de diferente origen, ¿sí? Ustedes van a ver que toda esta región va a ser invadida por pueblos de diferente origen. Pueden ser indoeuropeos, ¿sí?, o de la región de Asia del Norte, ¿sí?, o de la península arábiga. Entonces, todas estas regiones van a tener esa influencia asiánica, ¿sí? Hablan en diferente idioma. Bien, otra característica importante que podemos encontrar de estas culturas mesopotámicas es que ellos van a ser politeístas, a diferencia de lo que nosotros conocemos como una deidad, ¿sí?, el monoteísmo. Ellos van a adorar a diferentes dioses. En particular van a ser dioses naturales, ¿sí? Después ustedes van a ver que con los romanos, los griegos, a esas deidades les van a poner nombre, ¿sí? Entonces, eran politeístas, ¿sí? Habían logrado grandes avances en cuanto a la observación de las estrellas, en el calendario. También lograron las primeras escrituras, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, los jeroglíficos que van a ser en Egipto, ellos van a realizar su propia escritura, que va a ser la escritura cuneiforme. Van a investigar también sobre la ciencia, las matemáticas, van a hacer grandes avances en cuanto a las ciencias, ¿sí? Después, bueno, dijimos que eran ciudades-estado, ¿sí? Estas ciudades-estado tenían templos y palacios. En el templo es donde ellos realizaban ofrendas, en el sigurat, para sus dioses, ¿sí? También tenían un Enzio Patesi, ¿sí?, que era el jefe. Este Enzio Patesi va a ser el encargado de defender el culto y de proteger las fronteras de la región. Las ciudades-estados se van a gobernar por sí mismas, ¿sí? No hay un poder central, pero sí hay ciudades importantes, ¿sí? Otra de las cuestiones que es muy característica de la región es que va a haber disputa por el poder, ¿sí? Por eso es que luego de los súmeros aparece una figura, ¿sí?, Sargón I, que va a ser el que logra imponerse en la región y unifica a las ciudades-estado, ¿sí?, formando lo que hoy conocemos, o lo que vamos a estudiar ahora a continuación, que son los acadios. Los acadios van a lograr la unificación del idioma, la unificación de las leyes, la unificación de la región, y se instala la ciudad de Akkad como la más importante, ¿sí? Sargón I va a ser digamos, un jefe comunal que logra imponerse en la región, ¿sí? No la modifica, sino que organiza nuevamente a los estados, ¿sí? Luego de Sargón aparece Hammurabi, que va a ser uno de los que
logra grandes avances en cuanto a las leyes, ¿sí? A diferencia de las otras civilizaciones, Hammurabi va a concentrar todo su poder en Babilonia, ¿sí? Babilonia va a surgir como una de las ciudades más importantes de la región. En cuanto a las leyes, intenta tomar un poco de cada pueblo, ¿no? Y configura una de las leyes más importantes para este proceso histórico, que va a ser el Código de Hammurabi, ¿sí? El famoso ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Va a ser una ley que para la época nosotros la vamos a ver como muy, muy arcaica, ¿no es cierto? Muy descabellada, ¿no es cierto? Pero que para la época era necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque había que penalizar de alguna manera a los que cometían delitos, ¿sí? Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, también la sociedad súmera, ¿sí? Va a estar estratificada, ¿sí? Es decir, que va a estar dividida en una pirámide, ¿sí? Esa pirámide, en la base van a estar los esclavos, ¿sí? Que eran traídos de pueblos donde ellos lograban dominar, ¿sí? O invadían y luego sometían. En el centro de la pirámide, y bastante ancha ese centro de la pirámide, vamos a encontrar a los campesinos, los artesanos, ¿sí? Todos los que se dedicaban al comercio, ¿sí? Y en la cúspide de la pirámide, ¿sí? Vamos a encontrar al soberano, ¿sí? Que en este caso puede ser Hammurabi. Bueno, la idea es seguir investigando un poquito de este tema, ¿sí? De lo que es el cercano oriente, ¿sí? Seguimos en historia antigua. Ustedes saben que todo este año vamos a ver solamente historia antigua. Les voy a dejar una tarea más, ¿sí? Que es la escritura cuneiforme, que me parece que es interesante para analizar las diferencias entre Mesopotamia y Egipto. Les mando un beso grande, cuídense mucho y les seguiré subiendo videos, cosa de poder tener este encuentro virtual. Gracias, chicos.